mitos tienen esa función y si los hacemos nuestros sin analizarlos, sin valorar el significado que le hemos dado en nuestro contexto, probablemente erremos algunas acciones o actitudes. Por eso es importante retomar lo que dice Waikenji. Les voy a poner en pantalla para que podamos ver la frase de este orador que en Japón está trabajando con jóvenes y está haciendo una importante labor. Bueno, en lo que nuestra máquina quiere hacer su trabajo, les comento, él tiene una frase que dice que desconocer una verdad nos hace esclavos de la mentira y conocer una verdad a medida es ser una mentira doble. Bueno, en ese sentido, nosotros debemos de velar en los mitos justamente las verdades que tienen. Recordemos que el mito tiene una parte de realidad y una parte de ilusión o una parte de misticismo. Aquí nosotros nos vamos a adentrar en cada uno de estos mitos y si les parece comenzamos con el mito de que el maestro nace y no se hace. Y bueno, en realidad el maestro tiene vocación. La mayoría de los jóvenes que ingresan a este campo educativo tienen vocación, pero no es lo más importante. En realidad el maestro que comienza con este trabajo debe de trabajar antes de cualquier actividad educativa sobre sí mismo. Y bueno, vamos a ver en esta diapositiva cuáles son las actividades que un maestro debe de realizar para ser nombrado maestro. Por un lado está que sepa hacer, generar y trabajar objetivos de aprendizaje, técnicas de aprendizaje, técnicas de interacción grupal. Y aquí hay 9 elementos, por mencionar algunos, de dominar. Pensemos un poco acerca del diseño de material didáctico. El diseño de material didáctico no es algo tan sencillo. Debemos de pensar en un primer momento los contenidos, la edad de los alumnos, la situación psicológica, la dinámica que vamos a establecer en el grupo, las técnicas que vamos a emplear. Y obviamente esto tiene que estar apegado a un programa educativo. Otro aspecto, por mencionar un poco más, de una manera más definida, es la actitud. El profesor debe tener una actitud comprometida, responsable y empática. Esto no es nada sencillo y no se nace con ello, sino diario tenemos que estar trabajando sobre estas actitudes. La responsabilidad implica cierta disciplina, la empatía implica ponerse en los zapatos del otro, pensar como piensa el otro, comprometerse con el otro también implica estar en el momento justo en el que debe de estar. En ese sentido, bueno, como podemos ver con ejemplos, y solamente tomo algunos, el maestro no nace. Tiene que formarse para ello. Y de la misma manera decimos que la tarea de enseñar no es fácil. Suponemos que cualquiera que tenga estas bases ya puede enseñar. Bien, ya analizamos esta parte que, bueno, se tiene que preparar. Pero no es todo, la preparación no lo es todo tampoco. Para enseñar debemos también de trabajar técnicas, de identificar lo que sirve en el aula, qué cosa no, y sobre todo tener flexibilidad para cambiar. Porque a lo mejor yo hago una técnica súper guau, ¿no? En un salón Marta, de clases. Ajá. Sí. Estamos viendo que las diapositivas no están avanzando. ¿No avanzan? Ah, ok, perdón. Dani me está diciendo que las diapositivas no avanzan. Entonces, permítanme hacerla. Muy bien. ¿Me pueden indicar si va el cambio? Es ahí en compartir, en mostrar mi pantalla, Ere.
Listo. Ahí está. Correcto. Muy bien. Muchas gracias. Gracias, Daniel. Perdón. Bueno, estábamos en la parte de que el maestro tiene que también prepararse para poder enseñar. Enseñar no es tan sencillo y esto también implica práctica. Entonces, relacionado con el mito de que el maestro nace, bueno, vemos que hay elementos que nos dicen que no, que tiene que prepararse. Aquí cabe hacer la distinción de aquellos docentes que han accedido por voluntad y voluntad al servicio. Y tenemos ejemplos claros de personas que nos dicen, no, desde pequeña yo quería ingresar a esta carrera y desde chiquita yo jugaba con mis amigos o con mis hermanos a ser la maestra. Bueno, desde ahí ya hay una intención personal, ya hay una voluntad de enseñanza. Pero hay otros maestros que por azares del destino, cualquier situación los lleva a este campo profesional. Y eso, en ambos casos, la preparación es fundamental. En ese sentido, este mito tiene su parte, debemos de analizar muy bien hacia dónde queremos caminar. Bien, ahora les invito a que vayamos a otro mito, que seguramente ustedes lo tienen muy presente dentro de sus aulas de clase, y es que los estudiantes aborrecen la educación. Otro es que los alumnos de ahora son más conflictivos que en otra época. Al respecto podemos decir que en décadas pasadas el profesor era reconocido como el tutor, mentor, líder y de sus alumnos, y era un orgullo estudiar con él. Incluso la misma te confería el papel. Veían a un maestro y decían, wow, maestro, ¿no? Pero en nuestros días, ¿qué pasa? Veamos el siguiente video. Les voy a invitar a que lo observemos. Y les voy a pasar la dirección para que ustedes desde su propio ordenador puedan observarlo de manera más precisa. Y nos vamos a dar un tiempo. Por favor, desde su chat. El debe contar con una estrategia. Y para tener una buena estrategia debes tener un aliado. Este es el mío. Esta pregunta hace lo que necesito en el momento que lo necesito. Porque cuando todo tu equipo depende de una reacción inmediata, el desempeño importa. Con este proceso. Muy bien, les paso por el chat la liga. Dura 1 minuto y medio el video. Vamos a darnos tiempo para observarlo y ver qué cosa nos está diciendo. ¿Me pueden indicar, por favor, si les llegó a todos la liga? En caso de que alguno tenga problema, por favor, háganmelo saber. Sí, la liga se publicó muy bien ahí en la parte del chat. La liga la he colocado en la parte del chat. Pero, ¿cómo voy a estar atento en clase? Datos y datos, fórmulas, información... Si ya no me acuerdo de lo que estudié el año pasado. Que si la capital de Ecuador es Quito... Pero estoy seguro que eso está en Google. Me parece que nos enseñan igual que antes. Nos educan igual que a mis padres y a mis abuelos. Y a los padres de mis abuelos. Así es difícil estar motivado. Ahora se ha puesto de moda decir que tenemos TDA, porque creen que no atendemos en clase. Algunos niños sí que tienen un problema y les dan pastillas. ¡Todo pastillas!
Pero a otros lo que nos pasa es que estamos muy aburridos. Porque con las cosas que nos gustan podemos pasarnos horas y horas. ¿Por qué en lugar de darnos pastillas no intentan motivarnos? Para que seamos creativos, para que inventemos, para que soñemos, que nos den ganas de aprender. Pero si vivimos en una época súper chula, tenemos el mundo a nuestro alcance, con un clic. Yo me paso horas navegando por internet, mirando vídeos, jugando. No sé, es que en el cole me duermo. Y si me permiten, continuamos con la conferencia. Muy bien, la idea del video es que ustedes observen que justamente las relaciones del maestro se establecen a partir de la actividad que tiene con el alumno. Aquí lo importante es evidenciar que no es que haya más violencia. La violencia siempre ha existido y es verdad que ahorita hay factores que le están potencializando. Sin embargo, en el salón de clases, lo más importante es que el maestro manda actividad, la atención dentro de lo que él está enseñando. Y eso habla de una actitud que va más allá de considerar lo que está sucediendo en el entorno y centrarse en desarrollar las habilidades y capacidades del estudiante. Cuando entramos en esa dinámica, el estudiante se centra tanto en el trabajo que se olvida de la cuestión de agresividad o de todos los factores que están a su alrededor, y eso hace que volvamos nuevamente a rescatar esa figura del docente, a rescatar ese respeto, y es lo que nos va a llevar justamente a cambiar totalmente esa idea de que los alumnos son más violentos en nuestros días. Muy bien, aquí me gustaría cerrar estos mitos para decirles que el verdadero maestro transforma un conflicto en una oportunidad de educación. Siempre vamos a tener conflictos. El chiste es cambiar ese conflicto por esas oportunidades. Muy bien, ahora vayamos con algunos mitos sobre el modelo educativo. Ustedes me dicen si no hay problema con la exposición de las diapositivas. Por favor, vayan indicando. Bienvenidos a la asistencia de Medellín y Bogotá. Es un placer estar con ustedes. Gracias, Oscar Vanegas. Muy bien. El nuevo modelo educativo para muchos de nosotros y en diversos países nos está llevando a cambiar la manera de ver la educación y también las actitudes. Aunque no por esto quiere decir que no hayan existido antes. Simple y sencillamente se están colocando en papel y se están haciendo pues de una manera claras ante toda la población. Aquí es importante enfatizar que todos los modelos educativos, el que ustedes quieran, no es solamente el de ahorita, sino los de siempre, buscan hacer eficientes los procesos para la mejora educativa de un país. Pero justamente por ser procesos de cambio, su actuar es lento y además no son autónomos. Esto es muy importante, porque los cambios no se dan por sí solos. Dependen de que todos los actores que estamos involucrados en esta situación participemos. Y en este caso pongamos nombre: directivos, profesores, alumnos, padres de familia, coordinadores, líderes de proyecto. Todos estamos llamados a hacer el cambio. Y los modelos educativos solamente son una guía, son un parámetro de trabajo, pero solo el conjunto de acciones de todos van a hacer que las acciones sean efectivas y entonces generemos cambio. En este sentido, podemos decir que la escuela o la institución somos todos. La escuela no es solamente un par de bardas o unos mesabancos o un programa, un libro, somos todos. Este día sobre el cambio nos obliga a posicionarnos de una manera diferente. Y bueno, recordemos aquí un poco sobre lo que dice el rector de la UNAM. Él nos dice que esta tarea no es algo que se logre a corto plazo. Es una tarea que lleva tiempo y justamente sobre el tiempo vamos a ver el otro mito.
de este modelo educativo. Lo que hoy se aprende, mañana será obsoleto. Aquí es importante hablar de que no se refiere al contenido, porque muchas veces lo pensamos como el contenido o como las herramientas. No, más bien este mito se genera o tiene su raíz dentro del sector laboral. Y esto quiere decir que en el sector laboral llega el profesionista recién egresado y se da cuenta que no tiene todas las destrezas o conocimientos desarrollados. Y no es porque haya aprendido mal en la escuela, y no es porque los conocimientos no le sirvan. Simple y sencillamente que esos conocimientos no van más allá. Tiene que ver también, porque voy a explicarme de una mejor manera, tiene que ver con dos situaciones. Una, que probablemente la enseñanza fue muy tradicionalista y entonces lo que tú aprendías eran conceptos, ideas de una manera memorística y no se aplicaban en contextos muy específicos, que es lo que justamente el nuevo modelo o los nuevos modelos en los diferentes países es a lo que impulsan. Lo que tú aprendes no debe de ser guardado en tu memoria y después replicado, ¿no? Sino tiene que tomarse y transformarse en un contexto muy específico, por un lado. Y por otro lado, es que no te quedes nada más con esa enseñanza. Igual y estás estudiando para médico, ¿no? Estás estudiando medicina, o estás estudiando para profesor, o cualquier otra profesión. Pero al final de cuentas, el programa también necesita ser complementado con otras habilidades. Por ejemplo, quizás estudiar sobre el manejo de una segunda lengua, ya sea inglés, francés, japonés, chino mandarín, ¿no? Dependiendo de lo que tú quieras lograr en el campo laboral. Y también te habla acerca de que puedes innovar desde lo que tienes, utilizar todos esos conocimientos de los que te estás haciendo para entonces generar nuevo conocimiento, nuevas técnicas o nuevas herramientas culturales, que es lo que está pasando justamente con Internet, pero vamos a profundizar de ello un poco más adelante. Y en ese sentido, bueno, aquí la clave sería que no hay acción sin participación. Todo modelo necesita participación de todos para que entonces sí se transforme de un modelo a algo que se aplica y que genera cambios en la sociedad. Y también hablamos de que no hay cambios sin compromiso, no hay cambios si no nos estamos preparando continuamente. En el caso de los profesores necesitamos ir más allá de lo que nos dio la carrera básica, y llámese usted el campo de la docencia o también las profesiones. Necesitamos aprender nuevas habilidades. ¿Qué nos está demandando la educación? Pues que tengamos nuevas herramientas. Y aquí los conocimientos bases se quedan como eso, como base para despuntar hacia otras habilidades. Muy bien, vamos ahora respecto a la planeación, a pasar a otros mitos. Se dice que la planeación es un mero trámite burocrático que no sirve de nada y que por eso se entrega de manera extemporánea. También se dice que la planeación es un instrumento de control. Y en ese sentido, nos hablamos de que planear es sinónimo de éxito. Vamos a ver esto, los maestros, si es cierto o es falso. Muy bien. Pensamos que la planeación, permítanme un segundo, me paso a segundo plano. La planeación es un concepto que nos obliga a distinguir sobre lo que está pasando en la realidad. Por un lado, tenemos la planeación como las acciones que voy a realizar en un periodo determinado de manera ordenada y secuencial, jerarquizando y priorizando actividades acorde a las características y necesidades de los estudiantes. Ese es un aspecto de la planeación. La otra es el formato. El formato prediseñado, donde ya me dicen o me ayudan, me apoyan en decirme qué cosa necesito en mi planeación. Estos dos sentidos de la planeación van juntos, sin embargo, en la realidad a veces van separados. ¿Qué
¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa cuando decimos que la planeación no nos sirve? Que la planeación es solamente un documento que tengo que entregar al supervisor. El supervisor me va a decir, ok, cumple con su planeación, o quizás mi coordinador o mi líder. Estoy separando el concepto macro de la planeación. La planeación no solamente es el documento ni tampoco es la acción, sino se complementan. Al momento de yo separarlo en el formato, sufro de formatitis, que como todas las citis implica una inflamación y una enfermedad. En este caso, la inflamación se refiere a inflar de contenidos ese documento, ¿no? Pero no tiene ningún sentido y al contrario, provoca un malestar docente, que es el de la nula creatividad. Por otro lado, yo puedo ser un excelente profesor y digo, no necesito escribirlo porque ya sé qué voy a hacer, cómo lo voy a hacer, de dónde voy a tomar las cosas y si me sale mal, qué es lo que voy a hacer. Eso está perfecto. Cualquier docente con las habilidades, herramientas y experiencia necesaria puede planear. Eso es muy cierto. Sin embargo, es importante anotar que si no se escribe es como si no existiera. En el campo de la investigación uno dice, todo lo que no se escribe es como si no existiera. Y en ese sentido, planeación, lo que viene desde la mente, la creatividad, utilizar todas las herramientas que tengo a mi alcance, tiene que ir amarrado parte de escribir lo que estamos haciendo, escribir nuestra historia. Y en ese caso, el reflejo más nítido es justamente mi formato educativo, que puede ser que tome el que me da el supervisor y lo manipule de tal manera que me sirva a mí, o bien que yo haga mi propio formato. Eso no tiene ningún problema. Muchas veces se expone en diferentes espacios educativos que el formato no tiene que ser el que te mandan o el que te piden o el que te dan en mano. El formato es el que tú vas a hacer tuyo, porque es tu planeación. Y bueno, aquí cabe que un aspecto que no se nos debe de olvidar para terminar con este mito es que la planeación debe ser flexible y debe ser un pretexto para generar ideas y no caer en el llenado de huecos académicos. Eso es algunos mitos, solamente algunos respecto a la planeación. Ahora vamos sobre mitos que tienen que ver con la tecnología. Decimos que la tecnología es fácil solo para los estudiantes y difícil para los maestros. ¿Será cierto? Bueno, también se dice que los alumnos rebasan el conocimiento del profesor con la ayuda de Internet. Vamos a ver por qué. Y también se dice que las personas de edad avanzada no son capaces de ser productivos en esta área. Bueno, podemos comenzar mencionando que detrás de estos mitos se encuentran miedos, barreras, confusiones, falta de conocimientos y habilidades poco desarrolladas en generaciones anteriores, pero sobre todo, mucha falta de práctica. Eso es verdad. A veces en nuestro campo educativo los profesores nos sentimos apabullados por la pericia de los alumnos en cuestiones tecnológicas, pero pregúntenle a sus alumnos, hagan esta pregunta. ¿Cuándo iniciaste con el uso de la tecnología? ¿Cuándo comenzaste a utilizar tu iPhone, tu iPad, tu computadora? Y van a llevarse a la sorpresa de que llevan ya tiempo utilizándolo. Esto nos habla de que ellos practican diariamente. Ellos tampoco nacieron conociendo los instrumentos. Bromeando decimos, ya el bebé de estas épocas está en su iPad en el vientre de la madre. No, seamos realistas, esto no es cierto. En realidad, ellos están más cercanos a la tecnología, se dan ese tiempo de practicar. Y por otro lado, no tienen miedo a trabajar con los aparatos. Y me refiero a la computadora, a los iPhone, al iPad, a todos los adelantos tecnológicos que tenemos en nuestras manos. ¿Por qué no tienen miedo? Y les voy a dar la clave para aquellos que sí tenemos miedo de involucrarnos con la tecnología. La clave está en que la tecnología está hecha para el usuario. Los que se encargan de programar las computadoras, los informáticos, no piensan en ellos como personas que van a utilizar este documento, o perdón, ese material,
aparatos, estos recursos. Piensan en el usuario final. Y entonces aquí nos exige perder el miedo al fracaso, ¿sí? Si le pico aquí, seguramente lo voy a descomponer. ¿Y qué le voy a decir a mi coordinadora? ¿Y cómo voy a trabajar con mis alumnos? ¿Qué ridículo voy a hacer en el salón de clase? No tengan miedo al exponerse ante los alumnos. Al contrario, alléguense a los alumnos para que ustedes puedan ver la pericia que ellos tienen y seguir ese camino. En ese sentido, aprendan de ellos. Eso es lo que podría cambiar estos mitos sobre la tecnología. Ahora, recuerdan el tercer mito que tiene que ver con que las personas maduras, que las personas de edad avanzada no son capaces de ser productivas. Bueno, pues yo les digo que esto no es cierto. Hay estudios neuropsicológicos que nos dicen que el cerebro sigue estableciendo conexiones que ayudan a generar nuevas capacidades y eso le da mantenimiento al cerebro. Establecemos nuevas conexiones y eso permite que desarrollemos nuevas habilidades. Además, que en estudios sociales se ha observado que las personas mayores de 40 años y en adelante llegan a ser más productivas. ¿Por qué? Porque ya tienen los conocimientos de base bien cimentados, tienen relaciones laborales, tienen conexiones profesionales, por así decirlo, saben dónde buscar la información, saben a quién recurrir, pueden crear y generar más conocimientos, habilidades y actitudes, esa experiencia por esa práctica. Ahora, imagínense la potencialidad de esto que ya tenemos con el uso de la tecnología, que piénsenlo como una extensión de sus propias habilidades o de su propio cuerpo, para acabar pronto. Hay un autor que se llama Alan Bishop y él habla de que todo es cultural. Tú tienes un cuaderno de español donde haces anotaciones, bien, es un sinónimo de lo que es el Word en el programa de Office. Véanlo así, es una extensión de, y toda la tecnología está hecha para que podamos eficientar tiempos. El punto aquí es solamente practicar. Practiquemos y perdamos ese miedo. Muy bien, ahora vamos a hablar sobre el mito de la evaluación. Bueno, algunos, porque en evaluación existen muchísimos mitos, ¿verdad? Pero creo que el más relevante es que la evaluación por sí misma ayuda a mejorar la educación. Y entonces ya tenemos al Instituto Nacional de Evaluación Educativa en México, que está trabajando para obtener instrumentos que arrojen información muy precisa sobre lo que tenemos que cambiar. Pero hagamos una pregunta. ¿Cuál es la razón de ser de la evaluación? De servir a la mejora. Creo que ese es el punto. Y la mejora no solamente está en el desempeño docente ni en el desempeño del alumno, sino lo que hablábamos hace rato, en todo lo que es el ámbito de educación. Y la educación o la escuela somos todos. Por tanto, la evaluación tiene que permear a todos esos participantes, a todos esos actores y a todos los procesos. Tienen que ir vinculadas. Reflexionemos en lo primero que se nos viene a la cabeza cuando pensamos en evaluación, y es un alumno. Un alumno que se examen y que obtiene la máxima calificación. Podemos preguntarnos, ¿es el mejor de su generación? Porque sacó 10 en todos los exámenes. ¿Va a ser el individuo más exitoso en la sociedad? Bueno, si contestamos afirmativamente a esta pregunta, podemos considerar que la evaluación se utiliza para comprobar la eficacia de aquello que se enseña. Y esperamos un informe que nos hable sobre el control de datos cuantitativos sobre los contenidos abordados. Y también damos un poder increíble a ese instrumento para que, pasando el tiempo, nos diga si el alumno es exitoso o no. En ese sentido, estamos hablando de que el instrumento de evaluación tiene un ámbito o una dimensión muy corta. La dimensión tiene que ser mucho más amplia.
Debemos de quitarnos de esa visión simplista de la evaluación para terminar con este mito, porque en realidad la evaluación es mucho más amplia. Se considera la evaluación como esa posibilidad mediante procesos, herramientas, situaciones, tiempos y sobre todo intercambio de ideas para mejorar. Aquí debemos de considerar que la evaluación en tanto al profesor debe implicar la evaluación de las necesidades de los alumnos, del diseño de los programas, del proceso y desarrollo de la práctica docente, de la evaluación de los materiales y de la misma institución si estoy respondiendo a lo que la institución me ha conferido o me ha puesto en manos. Solo al final del proceso calificador, yo no tendría posibilidad de considerar todo esto que acabo de decir. Tendría que pensar la evaluación como aquel proceso que va a lo largo de toda la esfera educativa y de toda mi actuación docente. Bueno, estos son solamente algunos mitos que hemos tocado hasta el momento y que si nosotros podemos irlos analizando y reflexionando sobre lo que hacemos día a día, nos va a permitir que seamos maestros eficaces. La eficacia tiene que ver con dar satisfacción a las necesidades que nos plantea nuestro contexto. Cuando tomamos un mito de una manera literal sin analizarlo, nos topamos muchas veces con nuestras propias barreras, no con la que nos impone la escuela o mi jefe o mi directivo, sino con la que yo misma me estoy poniendo. Y aquí viene un caso muy particular. Todos conocemos a Albert Einstein y él podría constatar, con base a su experiencia desde los referentes históricos, que tomar el examen como el sinónimo de evaluación y la base de este mito es todo un error. Él obtenía la calificación más baja en sus exámenes. Y sin duda, él aportó a la historia mucho más que todos los que sacaban 10 en su generación. ¿Cómo es esto? Bueno, a través de valorar todo lo que tenemos alrededor y potencializar ello. Y los principales responsables de llevar a los alumnos a esta reflexión, este cambio, somos nosotros. Con esto cerraría todos los mitos para poder entonces avanzar hacia la reflexión de cada uno de nosotros y hablar acerca de la eficacia docente, que eso será, o lo profundizaremos en otros temas. Respecto a esto, si tienen alguna duda, pueden hacer la solicitud de información por medio de los dinamizadores a este departamento de pedagogía que está a sus órdenes, a la dirección de operación a la cual pertenecemos. Y bueno, por mi parte les agradezco su atención y les doy la palabra en este momento a mi compañera Erendira. Hola, gracias Marta. Bien, pues vamos a retomar algunas de las ideas que Marta fue comentando con nosotros. Primero, Marta nos decía que un maestro no es maestro necesariamente por vocación, ¿no? Que puede desarrollar habilidades y que puede ir incorporando técnicas de aprendizaje y que incluso estas mismas las puede recibir de sus alumnos. Nosotros en aula creemos totalmente que esto es verdad y de aquí que hemos desarrollado algunas estrategias que incluso los dinamizadores se encargan de apuntalar con los profesores a partir de proyectos colaborativos, ya sea dentro o fuera del colegio, ¿no? La idea es que ustedes como maestros tengan un entorno de aprendizaje distinto para los alumnos, por lo cual de verdad los invitamos a que vayan tomando estos proyectos como algo adicional a lo que están llevando hoy, ¿no? Y bueno, con esto retomo también la idea de Marta que nos hablaba sobre la planeación, en la cual ella nos decía, bueno, a veces la planeación se ve como una carga de trabajo adicional y se entrega extemporánea porque no nos aporta un valor y temas por el estilo, ¿no?
También nosotros hemos visto en el día a día todo lo que trabajamos con otros colegios, finalmente que la planeación en realidad es un mero trámite a cumplir. Cuando nosotros logramos dentro de nuestra planeación ubicar todos los temas que ustedes como maestros necesitan cubrir, el equipo de aula, ya sea la parte pedagógica o los dinamizadores, pueden aportar valor a ustedes en ideas, ¿no? O decir, oye, pues tenemos este proyecto que podemos implementar, ¿por qué no metes dentro de tu rúbrica estos puntos a evaluar que podemos cubrir con material dentro de realmente lo que buscamos es darles ideas, darles herramientas y que nos puedan ayudar a realmente aportarles un valor. Creemos que de la planeación es que debemos colgar todos los recursos tecnológicos y pedagógicos que tenemos dentro de aula. Por esto también los invitamos a que realmente se acerquen a su dinamizador y puedan solicitar este apoyo. También creemos que las capacitaciones debieran ser como parte de la planeación y no meramente un uso de aula, ¿no? O no vean solamente las capacitaciones que se programan con aula como, bueno, me van a enseñar otra vez a utilizar herramientas, sino más bien, ¿cómo incorporo todo esto que Marta hoy nos habló, ¿no? Con los recursos de aula? ¿Qué ideas me pueden generar? ¿Qué me pueden aportar? Creo que este es un punto muy importante a retomar porque al final del día es una tarea que ustedes tienen que hacer de manera constante, ¿no? Y que al final incluso se tiene que entregar a la SEP. Pues entonces aprovechémosla a nuestro favor. Otro de los puntos que Marta nos comentaba y que me llamó muchísimo la atención es que en efecto nosotros, bueno, la actividad de ustedes como docentes y el respeto de ustedes como docentes por parte de los alumnos va a venir dictado por aquellas actividades que realicen. Si ustedes marcan una diferencia en la vida de los alumnos, no solamente por la parte académica, sino cómo están realmente ellos desarrollándose en el día a día, seguramente lograrán una muy buena relación de respeto y tendrán una clase mucho más interactiva. Entonces, si nosotros como aula podemos aportarles con este tipo de ideas en proyectos en donde el alumno ya no solamente aprenda por qué el sistema solar es de tal forma y tiene tantos planetas, sino más bien él investigue a partir de un viaje al espacio, ¿no? Creo que se vuelve un tema mucho más interactivo, que le deja al alumno y que sin duda se verá más interesado. Yo los invito a que empecemos a quitar un poquito estos paradigmas y los miedos de decir, bueno, pues es que mi clase ha sido así y desde que yo estudié entrego la maqueta con bolitas de unicel para el tema del sistema solar, ¿no? Dejemos un poquito eso de lado e investiguemos otras opciones. A lo mejor el resultado es la misma maqueta, pero el cómo llegamos a ella es diferente y sin duda marcará una diferencia en los alumnos. Ahora bien, Marta nos decía en este mismo punto que los alumnos tienden, o bueno, la tendencia, uno de los mitos es que los conocimientos se guardan y luego se replican, ¿no? Más bien lo que debemos de buscar es que los alumnos puedan aplicar el conocimiento para que no queden obsoletos como nos ha pasado y sin duda tal vez pensando que los conocimientos se quedan obsoletos porque no los aplicamos, nunca nos enseñan a tomar decisiones y la vida está llena de toma de decisiones más allá de cuánto sé, ¿no? O sea, yo puedo ser un libro andante, pero si no sé tomar una decisión en un momento crucial en mi vida, sea cual sea, no voy a trascender. Entonces, creo que este punto que Marta nos decía es muy importante. Enseñemos a los alumnos a la toma de decisiones. Cuando nosotros a través de los proyectos, como son los AulaQuest, le ponemos al alumno un reto, lo invitamos a que investigue, a que haga visitas, ya sea virtuales o físicas, no sé, a museos, pero que a partir de ahí tome decisiones. ¿Qué hubiera hecho él si hubiera sido Hernán Cortés cuando llegó a América? ¿Qué se hubiera encontrado y qué decisión hubiera tomado? Eso le impacta más al alumno que aprenderse puntualmente las fechas, ¿no? Finalmente se las tiene que aprender, pero vamos, lo va a hacer de manera distinta. Entonces, si nosotros como aula tenemos un departamento pedagógico que nos puede ayudar a darnos estos entornos, pues bueno, aprovechémoslo.
Y realmente los invitamos a que ustedes como maestros pues estén en una constante con su dinamizador, pidiendo apoyos, pero apoyos más en estos temas que en, oye, públicame tal artículo, tal evento, ¿no? Más bien veamos cómo hacemos para dejarle un valor más fuerte al colegio utilizando Aula 24, ¿no? Pues bueno, por mi parte es todo. Esta es la conclusión que quería compartir con ustedes con respecto al tema que Marta nos dio, que desde mi punto de vista muy interesante. Y bueno, por aquí sigo, si hay dudas o comentarios, pues aquí estamos atentas para lo que necesiten. Muchas gracias, Ere. Bueno, a todos hemos abierto ya el chat para que ustedes manden sus preguntas. Por ahí tiene la mano levantada Oscar. No sé, Oscar, si quieras comentar algo a partir de abrirte el micrófono o hacerlo por chat. Hago las dos cosas. Muy buenos días. A Cumbres Medellín, que nos están acompañando en esta interesante charla. De antemano, mil gracias por hacernos partícipe de este evento. Dar un tema acerca de la planeación y cuando Marta nos comentaba sobre la importancia de documentar, y mejor aún si es en herramientas tipo nube, ligado a y no dejando de a un lado el tema de los recursos que son valiosos desde Aula 24 a nivel de profesor web, y en donde podemos ir brindando un escenario amplio a todo lo que es ese tema de la documentación, y ligando un proceso de investigación acompañado con un trabajo colaborativo por parte de los estudiantes. En Cumbres Medellín, Cumbres Bogotá hemos tenido experiencias muy valiosas en ese tipo de intervenciones. La disponibilidad de la información es importantísimo para cualquiera de nosotros como docentes. El tener la facilidad a la mano, como lo decía al comienzo, este tipo de herramientas tipo nube nos permite dinamizar más ese proceso de enseñanza y aprendizaje, ¿no? Era eso. Nuevamente muchas gracias y un gran abrazo para todos. Muchas gracias, Oscar. Te agradecemos esa valiosa aportación. Es un ejemplo claro de cómo la tecnología apoya y eficientiza los procesos que ya ustedes manejan de por sí muy bien. Muy bien, ¿alguien más gusta participar? ¿Alguna duda que se haya generado con esta breve conferencia? Nelson, muy bien. Nelson quiere lanzar una pregunta, vamos a ver. Puede ser por chat, Nelson, o a través de tu micrófono. Ahora te lo activo. Dame un segundo, por favor. Muy bien, Nelson. Sí, bueno. Bienvenido, Nelson. Adelante, por favor. Sí, gracias por la oportunidad de participar. Me parece muy interesante la intervención de Aula 24 horas. Bueno, quiero hacer una pregunta acerca del uso de las tecnologías. Yo estoy a favor del uso de las tecnologías. Me gustaría que usted nos dijera desde su punto de vista, ¿qué le dirían a aquellos maestros que están renuentes a este tipo de herramientas tecnológicas acerca de la educación? Muy bien, Nelson, muchas gracias. Mira, pues básicamente que su actitud no es distinta a cualquiera de nosotros cuando comenzamos con el uso de tecnologías. Y en ese sentido que los entendemos muy bien, ¿no? O bueno, desde donde lo he observado en la práctica, se entiende bien de dónde viene el miedo. Y el miedo viene justamente a partir de que es innovar, pero no sabemos cómo.
Y en ese sentido, las tecnologías como herramienta de innovación y de cambio nos van a poder permitir que nuestros procesos que ya manejamos de por sí bien, cuando ya sabemos hacer una planeación, toda nuestra experiencia en la práctica, se van a potencializar aún más en la tecnología. Por un lado, es motivarlos. Utilizando tus frases puedes motivarlos y llevarlos a que hagan esta reflexión, pero por otro lado también pensar en que esos procesos son lentos, Nelson, y entonces tenemos que ir como por pasos. Debemos ver en qué nivel está cada uno de nuestros maestros para el uso de tecnología. Hay algunos que ya manejan lo que es el paquete de Office, las herramientas de Word, de Excel, de PowerPoint, ¿no? Pero hay otros que no lo saben. Entonces, hay que comenzar por detectar en qué nivel se encuentran y entonces establecer algunas estrategias para poderles apoyar. Hay un documento de Móvica que habla justamente de cómo irse acercando de manera pausada, por llamarlo de alguna manera, a esta educación tecnológica para nosotros. Se los diré si ustedes me lo permiten, con sus dinamizadores, para que ustedes puedan hacer la referencia de esta pregunta tan interesante que me haces y cómo tomar tus herramientas para poder responder, y no solamente responder, y no solamente motivar, sino también establecer estrategias de ayuda eficaz a tus docentes. Sí, si me lo permites, también voy a complementar un poquito la opinión de Marta, comentando que la tecnología se hizo para beneficio de nosotros, ¿no? En este caso de los docentes. Si no es así, no sirve. Con esto lo que voy es que si un maestro no encuentra el beneficio en el uso de la tecnología, no lo va a usar. ¿Cuál es nuestra responsabilidad como aula y como, no sé, coordinadores, ¿no? Responsables de un colegio? El entender cuáles son los procesos que a nuestros maestros les están quitando tiempo y que pueden ser eficientes o más eficientes con el uso de la tecnología. Voy a tomar un ejemplo de las herramientas de aula. Si yo le exijo, por ejemplo, a una maestra de comunicación oral que haga uso de un examen en línea, me va a decir que no y le quita tiempo, ¿no? Sin embargo, si yo le pido esta misma petición a un maestro de matemáticas o de ciencias exactas, sin duda me dirá que le ahorra tiempo, porque el hecho de estar calificando y que el alumno tiene estas materias específicas, las va a aprender más por una mecanización de procesos, el examen en línea le va a ayudar. Entonces, tenemos que ser un tanto coherentes con lo que estamos solicitando a nuestros maestros y entender que las necesidades de cada uno son distintas. Entonces, partiendo de esta idea, de esta base de conocer lo que cada uno de nuestros maestros trabaja, ofrezcámosle herramientas que le ayuden a eficientar sus tiempos, que sin duda son muy estrechos como en cualquier colegio, ¿no? Muy bien, muchas gracias, Tere. Aquí tenemos, yo espero que con esta referencia que hace a las herramientas de aula, pues también les sirvan a ustedes potencializar lo que es el uso de la tecnología en las aulas. Y bueno, acá tenemos una intervención de Foy Díaz, que quiere hacer una participación. Foy, te abro el micrófono para que puedas hacerlo. Adelante, Foy. Hola, hola. Bueno. Hola, adelante, Foy, bienvenida. No, nada más era para saber si me veían o me escuchaban. Fue al principio de la charla. No tengo una duda, gracias. Ok, perfecto, gracias. Bueno, Oscar también nos hace el favor de comentarnos que invitemos a los docentes y estudiantes a explorar recursos como los de la FUCS
y también inmiscuirlos en lo que es las actividades de HTML5, utilizar fuentes y referencias en las planeaciones. Esto es muy importante porque como somos ejemplo para los estudiantes, bueno, tomando referencias validadas con un criterio académico es como vamos a ir haciendo que el conocimiento sea válido, darle validez al conocimiento. Muchas gracias, Oscar, por tan valiosa participación. ¿Alguna otra duda, comentario o pregunta? Aprovechando estos últimos momentos que tenemos para la participación. Claro, Nelson, adelante, por favor. Nelson va a hacer una pregunta, abrimos su micrófono. Bueno. Sí, adelante. Ok, gracias por la oportunidad. Quisiera hacer una pregunta y me gustaría conocer sus opiniones. Y bueno, ¿cuál es el futuro de la educación? Así de simple. Wow, qué simple y qué compleja la pregunta, ¿no? Bueno, Nelson, la verdad es que es como todas las cuestiones de futuro, nadie tiene la certeza en sus manos. Y sobre todo en la educación, porque como les comentaba, creo que en la educación todos somos parte del cambio, ¿no? Y dependiendo de la actitud que tengamos ante ella, es como se va a generar el cambio positivo o negativo. En realidad, ahorita, y desde la base de los documentos y todos los cambios sociales, económicos y políticos respecto a la educación, me parece que tenemos todos los factores a favor. En ese sentido, creo que podemos hacer mucho en el campo educativo, siempre y cuando todos estemos trabajando para ese objetivo. Eso es lo más difícil. El futuro es comprometedor, definitivamente. Y depende de cada uno de nosotros qué tan involucrados vamos a estar o vamos a dejar hacer y dejar pasar. Eso depende de cada uno de nosotros, de nuestros compañeros y de nuestra institución. Gracias a ti, Nelson. Bueno, espero que te haya servido de algo esta respuesta, porque sí es muy, muy profunda la pregunta que has hecho. Bien, pues me parece que por el momento es todo. Por mi parte, yo les agradezco infinitamente la atención que han prestado a esta conferencia, a todos los organizadores también, y les cedo la palabra a Erendira, a quien también agradezco este apoyo desde Toluca. Gracias, Eri. Sí, bueno, pues nada, también muchísimas gracias por darse el tiempo de tomar este webinar. En realidad esperamos seguir teniendo su asistencia en nuestros próximos webinars. Créannos que para nosotros lo más importante es irles dando temas que les aporten, que les ayuden a ir mejorando día con día su labor docente e incluso que les generen ideas, ¿no? Entonces, pues bueno, nada, muchísimas gracias y que tengan un excelente día.